Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta linda mañana preciosa del 3 de mayo de este año 2020, que Dios les bendiga. Es un placer saludarles una vez más a través de este medio, donde tenemos el único objetivo de exaltar y glorificar el nombre de Dios. Les saludamos desde la Iglesia Evangélica del Príncipe de Paz de Cantón Los Naranjos, Coayúa, Sonsonate, El Salvador, para el mundo entero. Soy su pastor y amigo Guillermo Mazariego. Es para mí un honor poder transmitir de esta forma y poder llevarles este mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a basar el mensaje en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 4, la que literalmente nos dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El tema del sermón de este día es un buen soldado de Jesucristo. Todos los cristianos hemos sido llamados para ser buenos soldados de Jesucristo. Y viene a mi mente la historia de aquel hombre llamado Urías Eteo, un buen soldado del rey David. David, cuando se dio cuenta que Betsabé había concebido, manda a llamar a aquel soldado Urías Eteo, quien estaba en la guerra. Al venir al palacio, Urías Eteo se presenta delante del rey, quien le da la orden de que descienda a su casa, que vaya a estar con su esposa, que descienda a estar con ella. Pero aquel hombre se queda en la puerta del palacio del rey. Al día siguiente, el rey David se da cuenta de que Urías Eteo no había descendido a su casa para estar con Betsabé. Lo llama y le pregunta la razón por la cual no fue a su casa después de tanto tiempo de estar en la guerra. Y él le dice: ¿cómo es posible que yo descienda a mi casa a dormir con mi mujer cuando el arca del pacto está en peligro, cuando mis compañeros soldados están durmiendo en tiendas? ¿Cómo yo voy a dormir en mi casa? El rey David por la tarde le manda a llamar para cenar y lo embriagó de tal manera que, pensando él que ya embriagado por aquel vino, ahora él y sí iba a descender a su casa para dormir con Betsabé, pero aquel soldado fiel se queda una vez más en la puerta de su casa. Al siguiente día, David se da cuenta que no desciende a su casa, así que toma la decisión de escribir una carta. Aquella carta decía que cuando él llegara una vez más a la guerra, aquel campamento, aquella batalla, fuese puesto prácticamente en lo más recio de la batalla, fuese abandonado para que muriera. Y así sucedió. Aquel mensaje no lo leyó Urías Eteo, se lo llevó a su jefe. Por lo tanto, aquel día pereció en la batalla. Muchas cualidades en la vida de este soldado que ustedes y yo debemos tomar en cuenta. Sin embargo, he observado que en los ejércitos de las naciones y aún en el ejército de Jesucristo, que es la iglesia, habemos varios tipos de soldados. Y a través de este mensaje vamos a analizar qué tipo de soldados somos y qué tipo de soldados realmente debemos ser para la gloria de Dios. Entremos en detalle. Recuerde el tema, por favor. Un buen soldado de Jesucristo. Número 1. No está a la fuerza. Recuerdo aquellos años mozos cuando a mi edad tenía 15 años y andaba reclutando a los jóvenes para llevárselos a servir en el cuartel, en el ejército. Por mi estatura, aunque yo tenía 15 años, algunas veces me bajaban del bus, pero al ver mi edad me dejaban ir. Normalmente la mayoría de jóvenes de aquella época salíamos huyendo cada vez que veíamos a los soldados, porque sabían que nos iban a reclutar y nos iban a llevar a la fuerza al ejército. Esto es importante considerarlo
Porque en la iglesia, lamentablemente, mucha gente no está de una forma voluntaria. Algunos de ellos fueron reclutados, es decir, son llevados a las iglesias, a los templos, a la fuerza. Por ejemplo, están aquellos hijos que asisten por la presión de sus padres. Sus padres se los llevan a la fuerza, sus padres los presionan para que ellos prácticamente vayan a los templos y asistan a los cultos. ¿Qué de aquellas personas también que son presionados por su cónyuge? El esposo le dice a la esposa o la esposa al esposo: si tú no vas conmigo, va a suceder esto, va a suceder aquello, y algunas veces son presionados para poder ir a los templos. Debemos saber que Dios conoce el corazón de todos y Él sabe si nosotros fingimos nuestra relación con Él, y lamentablemente esto nos convierte en malos soldados. Hay que comprender que no hay cosa más linda que servir a Dios con gozo. No hay cosa más hermosa que servir a Dios con toda voluntad, porque eso nos convierte en buenos soldados. Así que un buen soldado de Jesucristo no está a la fuerza en las filas cristianas, lo hace voluntariamente. Número 2. Un buen soldado de Jesucristo no se deserta. Todos los soldados que están a la fuerza en un ejército solo están esperando la oportunidad de desertarse. Ellos están viendo en qué momento se descuida el cabo, en qué momento se descuida el sargento, el teniente, el capitán, para poder salir huyendo, para escaparse del ejército. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a muchos de nuestros hermanos que solo estaban esperando una oportunidad para salirse de la iglesia? Estaban esperando un problema, estaban esperando una fiesta pagana, una fecha especial, la Semana Santa, la Navidad, el baile de la colonia. ¿Cuánta gente por un desprecio se ha salido de las congregaciones? ¿Sabe por qué? Se desertaron porque estaban esperando una oportunidad para salirse de la iglesia. Pero un buen soldado de Jesucristo jamás se deserta de las filas cristianas. A veces por razones justificadas, es decir, cambio de domicilio, a veces se cambia de trinchera, pero nunca se aparta del camino de Dios. Siempre está allí como un buen soldado de Jesucristo. Así que el buen soldado de Jesucristo, número 2 dije, no se deserta. Número 3. Un buen soldado de Jesucristo no está infiltrado. Según el diccionario, infiltrado es aquella persona que se introduce de incógnito en un ejército con el fin de averiguar los planes y actividades y denunciarlas o comunicarlas a aquellos para quien trabaja y, de ser posible, destruir aquel ejército. En la iglesia son aquellas personas que aparentan ser cristianos, asisten a la iglesia pero no han nacido de nuevo y rápidamente o fácilmente pueden camuflarse como un camaleón. Pueden cambiar de color, pueden cambiar de situación, de carácter en un momento determinado, pero simplemente están infiltrados porque no han nacido de nuevo y son parte de una iglesia. En la iglesia son aquellos que en vez de buscar el bienestar, buscan generar problemas, generar divisiones, contiendas, critican en vez de servir, le hacen siempre la guerra al pastor y a los líderes. En Nicaragua se les conoce como piricuacos. En El Salvador se les conoce como guerrilleros. Y ese es el grupo de personas que muchas veces, en vez de hacerle bien a la obra, le están haciendo daño. Lamentablemente, tal actitud nos convierte en malos soldados si es que nosotros actuamos de esa manera. Número 4. Un buen soldado de Jesucristo no está en el ejército por razones equivocadas. Repito, no está en el ejército por razones equivocadas. Un mal soldado está en el ejército porque lo ve como una fuente de trabajo y lógicamente lo ve como una fuente de ingreso. ¿Qué estoy diciendo? Que este tipo de personas en las iglesias solamente están buscando las bendiciones sin tener un compromiso serio con Dios, un compromiso serio con la iglesia. Están buscando nada más el bienestar propio. Como dijo Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas vendrán por añadidura. Pero un mal soldado solamente está siguiendo las añadiduras, las bendiciones, pero no quiere tener un compromiso fiel con Dios. Por lo tanto, está en el ejército celestial por razones equivocadas.
Un mal soldado está en el ejército porque lo ve como un lugar para esconderse. El ejército está allí, el cuartel está allí, el soldado llega, pero viene huyendo quizás de algo malo que hizo, y como el ejército no sabe lo que ha hecho, lo reciben. Lo mismo sucede en las congregaciones. Mucha gente vive huyendo de su pasado. Sin embargo, no tienen un verdadero arrepentimiento y quieren esconderse detrás de una fachada religiosa, pero están allí dentro de la iglesia por razones equivocadas. Es decir, ellos, los soldados, cuando hacen esto y entran al ejército por estas razones, no aman a su país y en un momento determinado van a huir sin importarles nada. Lo mismo sucede en las congregaciones. Mucha gente, así como llega, así se van, porque entran al evangelio, van a la iglesia por razones equivocadas, por intereses personales, cuando realmente no hay cosa más linda que estar en la obra de Dios, conscientes que Dios nos ha llamado, teniendo un verdadero arrepentimiento, haber nacido de nuevo y siendo verdaderos hijos de Dios. Y estamos en el evangelio no simplemente para que Dios nos dé de comer, no simplemente para que Dios nos mantenga sanos, no simplemente porque queremos trabajo o nos resuelva un problema. Estamos en el evangelio porque Dios es grande, porque Él merece toda la honra y toda la gloria, porque entendemos la misericordia de Dios, comprendemos el plan de Dios, el amor de Dios. Hemos creído en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Así que venga lo que venga, suceda lo que suceda, nosotros estamos firmes porque no hemos entregado nuestra vida a Dios por razones equivocadas, sino que hemos entendido que somos pecadores, que Cristo murió para salvarnos y nuestra vida le pertenece a Él completamente. Concluimos este breve mensaje de la siguiente manera. Un buen soldado ama a su país. En el caso de los cristianos, un buen soldado ama a Dios y ama también a la iglesia. Estos soldados que aman a su país son los soldados que muestran sus valores, aman su cultura, pero ante todo defienden a su país a capa y espada. En el caso de los cristianos, los buenos soldados de Jesucristo están dispuestos siempre a todo con tal de defender la obra de Dios. Un buen soldado sirve a su país con todo el corazón. En el caso de los cristianos, nuestro anhelo es servir a Dios y a nuestros semejantes, y lo hacemos con todo nuestro corazón. Un buen soldado respeta a sus autoridades superiores, respeta al cabo, al subsargento, al sargento, al subteniente, al teniente y así todos los grados. En el caso de los cristianos, de los buenos soldados de Jesucristo, reconocemos la autoridad espiritual del pastor, reconocemos la autoridad espiritual de los líderes de las congregaciones y respetamos la autoridad que Dios les ha delegado a cada uno de ellos. Un buen soldado no se deserta por nada. Ni siquiera se le cruza en la cabeza dejar el ejército. En el caso de los cristianos es exactamente igual. El verdadero hijo de Dios, el verdadero soldado, el buen soldado de Jesucristo, ni siquiera se le cruza por la cabeza dejar a Dios. Ni siquiera se le cruza por la cabeza abandonar la iglesia de Jesucristo. No. Un buen soldado de Jesucristo es esa persona que siempre está firme. Un buen soldado dentro y fuera del cuartel, él sigue siendo soldado. Lo mismo sucede con nosotros en la iglesia. Los soldados de Jesucristo vivimos como tales en todo lugar. Estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, somos buenos soldados de Jesucristo y nos esforzamos por agradar a Dios sobre todas las cosas. Otro detalle muy importante es que un buen soldado conoce su arma. En el caso de nosotros los cristianos, como buenos soldados de Jesucristo, también debemos conocer la Biblia y debemos usarla correctamente. Esta palabra de Dios es la que dirige nuestras vidas. Y es importante considerar cómo el Señor le habló a Josué y le dijo estas palabras maravillosas. En su capítulo 1, versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué importante es entender que el buen soldado conoce su arma. Los soldados de Jesucristo debemos conocer la Biblia y usarla de la forma correcta. Un buen soldado es esforzado y valiente. También los verdaderos soldados de Jesucristo debemos ser esforzados y valientes. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Debemos preguntarnos en este día: ¿de cuáles soldados somos nosotros? La segunda pregunta: ¿de cuáles soldados debemos ser? Analicemos nuestra vida hoy. Si no somos buenos soldados de Jesucristo, recapacitemos, pues todavía estamos a tiempo de cambiar y hacer bien las cosas para la gloria de nuestro capitán Jesucristo. Y si somos unos buenos soldados de Jesucristo, mantengámonos firmes en el evangelio que Él nos entregó. Y sigamos formando parte de su iglesia y luchemos hasta el final, sin importar todas las adversidades que tengamos que enfrentar como cristianos. Ustedes y yo debemos ser buenos soldados de Jesucristo. Eterno Dios, en esta preciosa hora te pido por cada persona que va a ver este video. Oro, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo gobierne su vida, dirija su vida y hagas de cada persona un buen soldado dentro de tu reino. Bendigo tu nombre y alabado y exaltado sea tu nombre. Bendigo cada persona que ve este video y oro para que tú le bendigas y le fortalezcas y a todos nos ayudes a ser buenos soldados para honra y gloria de tu nombre. Mi estimado, mi estimada, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos a la distancia, en el amor de Jesucristo. Amén.